Bueno, vamos a repasar contenidos correspondientes al trabajo de patrones adaptativos que vimos en la última clase. Yo ya tengo desarrollado el levantamiento de la burbuja que fue realizada en clases. Esta burbuja es desarrollada a través de los cortes que ustedes tenían que ir cargando con cada una de las figuras geométricas y yo unifiqué la forma y obtuve esto. Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahora? Lo que vamos a trabajar es mediante generar un patrón adaptativo y generar que este patrón adaptativo se adapte a la masa que obtuvimos a través del levantamiento de los cortes del trabajo análogo. Entonces, ¿qué primero tenemos que recordar? Nosotros al tener esta masa podemos subdividir la superficie total tanto en la parte superior como inferior. Entonces yo me voy al extremo superior derecho donde sale el comando dividir superficie. Esta me va a permitir generar una trama a través de la forma que yo quiera trabajar dentro de la masa. Y esa trama nos va a permitir después cargarle el patrón adaptativo que vamos a crear. Entonces, primero, lo más importante es tener claro qué geometría vamos a trabajar a través de los patrones adaptativos. En la clase vimos hexágonos. Unos trabajaron con romboides, otros trabajaron con triángulos, otros con octágonos, entre otras cosas. Entonces hay que tener claro cuál es la geometría que nos trae por defecto Revit y con cuál es la que vamos a trabajar. Recuerden que una vez ya teniendo cargados los patrones adaptativos, tenemos que empezar a trabajar en las propiedades del pabellón que vamos a desarrollar en el módulo de modelación para poder cerrar la actividad ocupando todos los conocimientos desarrollados en clases. Entonces, voy a primero que todo dividir la superficie de la cara superior de mi masa. Automáticamente no me eligió ningún patrón, porque en las propiedades acá en el extremo superior izquierdo me dice que no hay ningún patrón seleccionado. Entonces, lo primero que hago es seleccionar el patrón con el cual yo voy a trabajar. Voy a trabajar en esta vez con zigzag. No, con un triángulo. Elegí un triángulo curvado, ya que mi forma tiene más curvas. Y tenemos que recordar que si lo observamos así con la forma, me genera pequeños errores de conexión ante la forma que elegí. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar con la cantidad de triángulos, tanto en la rejilla horizontal y vertical, quiero obtener. Entonces acá está esta paleta en el cual yo puedo modificar la cantidad de triángulos tanto en el horizontal como en el vertical. Y esto también lo puedo hacer acá en las propiedades, acá en el número. A algunos les sale esta paleta acá arriba, a otros les sale acá en los números. Entonces yo estuve jugando con 30 y así podía obtener una forma un poco más pareja. Ahí le puse un 3. ¿Ven? No me genera tanto error, la conexión de la forma es mucho más pareja en todas sus caras. Entonces, en este ejercicio yo voy a trabajar con triángulos. Recuerden que la geometría depende de cada uno de ustedes. Ya definiendo esta característica de la forma en que voy a trabajar, puedo entender también que puedo modificarles tanto la rotación, por ejemplo aquí no tiene un grado de rotación, yo le voy a poner un 45 grados para que se rote. Entonces, para que vaya jugando un poco con la forma. Y también puedo modificar el tipo como de cubierta que va a tener. Por ejemplo, puedo señalarle que me genere vacíos o que me genere una cubierta parcial. Yo quiero elegir la parcial porque es la que complementa todo y cuando adaptemos el patrón adaptativo a esta geometría va a quedar mucho mejor. Entonces ahora vamos a, teniendo claro que son triángulos curvados, esto es importante tenerlo súper claro, vamos a crear nuestro patrón adaptativo. ¿Cómo creo un patrón adaptativo? Los patrones adaptativos son familias. Entonces me voy a Archivo, Nuevo, Familias. Automáticamente me va a aparecer la ventana para cargar información y voy a buscar la categoría que dice
Modelo genérico basado en un patrón. Algunos estaban trabajando con cubiertas y otras cosas, o el métrico adaptativo, no, pero es modelo genérico basado en un patrón. Aceptar y automáticamente se me va a abrir otra ventana. En esta ventana yo voy a dar la configuración de el patrón adaptativo en base a la geometría que ya trabajamos. Yo elegí un triángulo curvado. Entonces, teniendo clara, por eso es importante que tengamos clara qué geometría vamos a trabajar. Vuelvo a la ventana del patrón adaptativo, selecciono el perímetro, o sea, la rejilla, y en las propiedades, en el extremo lateral izquierdo, pincho y busco mi geometría con la cual voy a trabajar, que es un triángulo curvado. Automáticamente el plano de trabajo se modificó para un triángulo. Entonces, con esta información, el primer punto importante a considerar es tener clara la geometría, cargar la familia para crear una familia de patrón adaptativo y posterior elegir la misma geometría que estamos trabajando en el modelo de la masa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro patrón adaptativo para posterior cargarlo al modelo de masa. ¿Cómo creamos un patrón adaptativo? Lo primero es que voy a generar la forma del patrón adaptativo. Aquí hay que poner mucha atención porque vamos a crear patrones que se van a cargar a la masa y varios configurantes tanto de cota como de perfil y materiales. Ya, entonces creo la masa, una masa sólida, y automáticamente se crea la forma completa del elemento. Un punto importante a considerar es que cuando creo la forma de una masa sólida, acá abajo me da la opción de generar un volumen en 3D o solo generar el perímetro. Yo voy a elegir la primera como ven que me simula el levantamiento 3D. Por eso volví atrás para recalcar este punto. Selecciono la forma 3D y ya tenemos nuestro patrón adaptativo en el cual le vamos a generar un perfil y un patrón de fondo. Entonces, lo primero que vamos a crear es el patrón de fondo, que lo vamos a definir primero con la cota. Tenemos que trabajar las unidades de medida. Aquí estamos en metros. Metros, ya. Configuro bien la información, entonces selecciono la forma y me va a aparecer una cota referencial acá. Me dice que tiene 2 metros. Yo necesito que sea, esto es un perfil que se va a adaptar a la forma, entonces tiene que ser pequeño. Vamos a seleccionar este elemento que aparece acá al lado de la cota, porque quiero generar una configuración para esta cota, yo poder modificarla cada vez que quiera modificar el patrón adaptativo. Y me va a decir que tiene 2 metros. Selecciono la cota, ahora que ya está configurada para hacer un patrón, y me voy al extremo superior derecho y pincho donde dice crear parámetro. Es este monito que está acá, lo pincho y automáticamente me va a aparecer la paleta de propiedades de parámetros, donde vamos a primero generar el parámetro de la profundidad de la base de nuestra familia. Acá le voy a poner cota base. Queda agrupada entre los parámetros de cota, es un parámetro tipo, aceptar. Nada más que eso. Entonces, yo cada vez que quiera modificar la altura y la profundidad de esto, simplemente selecciono la cota y le voy a poner que tenga 30 centímetros. Entonces, va a quedar configurado siempre que yo quiera modificarle la profundidad. Voy a hacer una configuración. Me faltó ponerle los decimales. Quiero que tenga 2 decimales. Longitud también 2 decimales. Aceptar. Ya. Entonces quedó con 30 centímetros de profundidad en nuestra base. Ahora que ya tenemos configurado el primer patrón, vamos a configurar el perfil de nuestro patrón adaptativo que está en base a este triángulo. ¿Cómo configuramos el perfil?
lo primero que voy a hacer es irme a la paleta modificar, acá donde tengo las herramientas de dibujo, y señalar un punto de referencia. Selecciono el punto de referencia y lo coloco en la cara inferior de una de las partes del triángulo. Esto que me va a permitir que si yo selecciono el punto, tengo la opción de tener un plano de trabajo que recorra todo el perímetro de este triángulo. Entonces voy a seleccionar el plano, voy a generarle un patrón adaptativo, un perfil circular que tiene 20 centímetros, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cota base, vamos a hacer una cota de perfil. Entonces, para crearle el perfil, puede ser triangular, puede ser circular, puede ser cuadrado. Yo lo dejé circular por temas constructivos solamente, pero pueden ocupar la geometría que ustedes encuentren pertinente. Entonces, para crear el perfil, voy a volver atrás para repasar los conocimientos. Me voy a la paleta modificar, dibujar y selecciono punto de referencia. Luego me acerco al patrón y posiciono, en este caso me leyó el punto medio, posiciono el punto en la cara inferior del triángulo. Entonces, el punto me va a permitir que va a reconocer todo el perímetro, ese plano de trabajo después va a reconocer todo el perímetro de mi patrón adaptativo. Entonces, para ahora generarle el perfil, voy a seleccionar el punto que cargué. En este caso, como les comenté, yo quiero trabajar con una circunferencia que recorra todo el perfil. Me posiciono nuevamente en el punto y genero la circunferencia. El radio de la circunferencia va a ir variando, depende del diseño que ustedes quieran trabajar, pero tengo que ir trabajando de manera proporcional a la base como con el perfil. En este caso voy a hacer un patrón adaptativo de unos 20 centímetros y la base la voy a dejar más pequeña, 0,15, para que el perfil sobresalga. Hasta puede ser más grande, 0,25. Ahí ustedes tienen que ir jugando con las dimensiones para el diseño. Una vez que ya tengo mi perfil la forma del perfil que va a recorrer todo el perímetro de nuestro patrón adaptativo, yo voy a hacer la misma configuración que hice con la cota base. Ahora voy a hacer una cota de perfil. Entonces selecciono la circunferencia, vuelvo a posicionarme en esta imagen que me aparece de cota y me va a aparecer una cota del radio de la circunferencia. Entonces voy a crear el patrón adaptativo, o sea, sí, el patrón de la cota de la circunferencia del perfil. Selecciono la cota, me voy a la paleta de crear parámetros y le voy a poner que es la cota de perfil. Lo mismo que la otra cota, una cota tipo, queda agrupada en cotas, aceptar. Entonces cada vez que yo quiera modificar estos parámetros, va a estar todo configurado y no tener que venir a editar una y otra vez la familia. Entonces ahora vamos a crear el perfil. Selecciono el perfil. Selecciono todo el perímetro, selecciono el perfil y le pongo crear forma. Automáticamente me genera la forma que va a recorrer todo el perímetro de mi triángulo. Ahora me doy cuenta que la circunferencia es más grande y la base también, entonces ahí empiezo a jugar con la cota de la base. Digo, ya, tiene que ser más pequeña. La dejo más delgada. Y el perfil quizás tiene que ser más grande. Ya, para que se vea más proporcional. Entonces, creamos un patrón adaptativo que se va a adaptar a la masa en la que estamos trabajando. Creamos la base y creamos el perfil del patrón. Estos son parámetros importantes que hay que definir, tanto el de la profundidad de la base, el de la cota de la forma del perfil. Y ahora vamos a crear el patrón de las propiedades de la familia que va a tener este patrón adaptativo. Entonces nos vamos a crear
las materialidades que van a tener. Puedo seleccionar todos los elementos, irme a filtro, selecciono solamente los paneles de muro cortina que me reconoce y con el tab empiezo a despinchar. Bueno, aquí no salió como yo esperaba. O con el control empiezo a pinchar todos los elementos que quiero materializar primero. En este caso voy a partir materializando los perfiles. Tengo los perfiles y vamos a crear la configuración del parámetro del perfil. Me voy a la paleta de propiedades, selecciono este recuadro que dice asociar parámetro de familia y va a aparecer esta ventana en la cual yo voy a asociarle un material a cada uno de los elementos. Entonces me voy al extremo inferior izquierdo, le pongo nuevo parámetro y le voy a poner material del perfil, porque estamos solamente poniéndole material al perfil. De tipo, materiales y acabados en la agrupación del parámetro, aceptar. Y a aceptar. Entonces, ahora está configurado que todos esos perfiles van a reconocer un material cuando yo se lo cargue. Ahora hacemos la misma configuración con la base. Y voy a hacerlo de esta manera. Seleccioné todo y con el despincho y me queda solamente con el shift despinche y me queda solamente la base. Entonces la base es la que me falta ponerle material. Entonces vuelvo a ir a propiedades, a este cuadrito donde dice asociar parámetros de familia, me voy abajo, creo un nuevo parámetro y le pongo material de la base. Entonces genero la misma configuración, aceptar y aceptar. Entonces ahora el patrón adaptativo tiene tanto la configuración de la profundidad de la base, la configuración de la forma y del perfil y materiales tanto para cada uno de los dos puntos, la base y el perfil. Con esa información yo ya tengo claro y creado mi patrón adaptativo que se va a cargar a la masa que estamos trabajando. Entonces nos vamos a archivo, guardar como, guardamos como familia, la guardan ustedes donde encuentren pertinente. En este caso le voy a poner panel triangular. Me falta una R, panel triangular, guardar. Y me voy a la donde estábamos trabajando con la forma triangular. Ya reconozco que vamos a trabajar acá, entonces selecciono nuestro patrón adaptativo y le pongo cargar a proyecto. Al cargar al proyecto, automáticamente el patrón adaptativo que guardamos va a ser reconocido en nuestro levantamiento de la burbuja. ¿Y cómo podemos verificar eso? Yo selecciono la cara superior que vamos a trabajar, me voy a propiedades y voy a encontrar el panel triangular que acabo de crear con todos sus parámetros y lo selecciono. Automáticamente Revit va a reconocer estos cambios. Se toma un tiempo porque estamos trabajando con geometrías un poco más complejas. Entonces la configuración y reconocer cada una de las triangulaciones se toma un tiempo. En clase vimos que algunos que están trabajando con geometrías más difíciles se toma su tiempo. Así que una vez que Revit cargue la información, vamos continuando con el trabajo. Bueno, ahora me cargó la triangulación y me aparece de que un error, que hay muchas triangulaciones que no puede cargar. Yo le pongo suprimir y automáticamente se cargó mi patrón adaptativo triangular dentro de mi forma. Entonces aquí tenemos que empezar a darle configuraciones y que se vea de la mejor forma posible. Lo primero que voy a hacer es generarle, le voy a quitar el grado de rotación que le había dado para explicárselos. Se está tomando su tiempo. Bueno, ahí
eliminó el ángulo que yo le había dado y lo dejó en 0. Y ahora lo que vamos a hacer es a esta triangulación modificarle los parámetros del patrón adaptativo. Porque si yo selecciono el panel triangular que creé y me voy a editar tipo, yo puedo configurar las cotas de base, la profundidad del diseño, el diámetro del perfil y puedo darle los acabados de material base y el perfil. Por eso yo les decía que todos estos parámetros son importantes para no tener que estar editando la familia una y otra vez. Entonces lo primero que yo voy a hacer es, voy a imaginarme que este patrón adaptativo es vidriado, entonces la base va a ser de un vidrio, selecciono vidrio, aceptar, y me imagino que el perfil tiene un perfil en acero y como yo creé colores ya en mi configuración de materiales de la clase anterior, lo voy a seleccionar de color verde. Ustedes pueden jugar con los materiales, ustedes pueden jugar con el diseño, pueden imaginar que la base va a ser de madera, etc. Ahí ustedes tienen que empezar a jugar un poco con su creatividad y sus habilidades de arquitecto. Le ponemos aceptar. Ya automáticamente nuestro patrón adaptativo va a reconocer la configuración que yo le di. Se toma su tiempo, así que tengan paciencia para que la figura vaya reconociendo todas las cualidades que les vayan dando. Bueno, una vez que cargó la información, ahora yo observo que tengo mi módulo triangular con la configuración que les di. Entonces, esto es lo que tienen que aplicar. Algunos lo aplicaron en la misma configuración en la parte inferior de la burbuja que levantaron. Y esto después nosotros vamos a empezar a trabajarlo como arquitectura en clases. Así que damos por cerrado el repaso de creación de patrones adaptativos y configuración de parámetros tanto de cota, de base de perfil y de los parámetros de creación de materiales. Después lo vamos a abordar con mayor detalle a medida que vayamos trabajando en la arquitectura.